6 leyendas panameñas, basada en la obra de Sergio González Ruiz. Hoy, el aviso. El joven Eduardo Ballesteros era un liberal convencido y un admirador fanático de Uribe y del Dr. Porras. Seguía de cerca el movimiento liberal en Colombia y se carteaba con el joven líder liberal panameño Dr. Belisario Porras. Así es que estaba, como muchos otros jóvenes de su pueblo, solo esperando el momento ansiado de entrar en acción. Su padre y todos sus hermanos, por el contrario, eran conservadores. Don Sebastián, su padre, era un hombre muy virtuoso y trabajador, que había logrado amasar una fortuna y conquistar una posición destacada en el pueblo. Por esto, y por su rectitud, rayana en la severidad, más que por sus actuaciones en la política que no habían sido muchas, el gobierno de aquella época lo había distinguido con el puesto de alcalde del distrito más de una vez, y siempre se había distinguido por el orden y la disciplina que había impuesto en el pueblo, y la rigidez con que había castigado a los que transgredían la ley, cualquiera que fuese su posición o su fortuna. Una vez tuvo que imponer fuerte sanción a su propio hijo, el joven Eduardo, quien en una parranda se pasó en la bebida y le cortó las cuerdas del violín al músico del pueblo en un baile. Como alcalde, hizo arrestar a Eduardo y lo metió en el cepo, como era la costumbre de la época. Como padre, pagó los daños y perjuicios. Sea porque heredara esa extremada rectitud del padre, sea porque le guardara rencor, cuando estalló la revolución liberal en el Istmo y llegó a su pueblo el dominio de los liberales, el joven Eduardo fue de los primeros en la persecución de los enemigos políticos, sin exceptuar a sus hermanos y a su padre. Antes, por el contrario, habiéndose escondido estos para eludir la presión y el pago de la contribución de guerra, fue el mismo Eduardo quien indicó a sus compañeros de armas el lugar en donde estaba. Grande fue la pena de don Sebastián al saberse delatado por su propio hijo, pero mayor aún fue su indignación y la dignidad y entereza con que se enfrentó a sus enemigos. Todos sus caballos de silla y todo su ganado fueron secuestrados, y una suma, fuerte para aquel tiempo, le fue impuesta como contribución de guerra, suma que se negó enérgicamente a pagar. Prefirió ir preso a la capital provincial antes que pagar el rescate que se le exigía. Mas antes de marchar al cautiverio, maldijo al hijo descarriado y dijo que no quería verlo más en la vida. Su esposa, sin embargo, pagó poco tiempo después la suma exigida y regresó el viejo patriarca a su casa, pero envejecido y quebrantado por las humillaciones sufridas y el dolor. La ciudad de David estaba de fiesta, celebrando el triunfo de las armas del liberalismo. El joven militar Eduardo Ballesteros, que hacía meses se había enlistado como soldado en su pueblo natal, era ahora un oficial del ejército vencedor. Hoy se daba una recepción y un gran baile en David en honor de los oficiales, pero él había amanecido un poco taciturno, un poco triste sin saber por qué, y no deseaba ir a ninguna parte sino estar solo. Ya en la tarde se encontró con su general y díjole esto: «Capitán Ballesteros, hoy es nuestro día. Espero que nos divertiremos mucho esta noche». «Yo no me siento bien, mi general», díjole Ballesteros. «Con su venia, yo prefiero quedarme en el cuartel. No tengo deseos de ir a la fiesta». Pero el general insistió en que fuera, y cuando llegaba la hora, sin saber por qué, sintió Eduardo el deseo de cerrarse de negro. Cogió su chaqueta, le arrancó los cordones rojos y los botones dorados, y los cambió por cordones y botones negros. Así se presentó ante el general, quien al verlo llegar vestido de esta suerte, ordenó enseguida su arresto. Tendido en el banco que le servía de lecho, horas después, y pensando en el lejano terruño, en su casa y en su familia,
Sintió de pronto una mano posarse sobre su corazón. Había un profundo silencio en el cuartel. No oyó Ballesteros el menor ruido, ni vio una sombra siquiera, aunque tenía bien abiertos los ojos, y en la penumbra podía distinguir los objetos que lo rodeaban, y por la ventana podía ver bien el cielo estrellado y la sombra negra de un árbol cercano. Encendió una vela y examinó su celda. No había señales de gente, ni se oía siquiera el murmullo de una voz humana. Apenas llegaban a sus oídos las melodías de la música lejana del baile. Pensó en su padre, sintió ansias de llorar y lloró copiosamente. Luego apuntó en su libreta, 23 de abril, 11 de la noche. En aquellos tiempos no había caminos, ni teléfonos, ni telégrafos en gran parte del interior de Panamá, y hacía tiempo que Eduardo no sabía de su familia. Había pasado ya más de un mes desde la noche del baile de David, y se encontraba ahora en las inmediaciones de Aguadulce. La fortuna había sido pródiga con los liberales, que se encontraban triunfantes en todas partes, y también con el joven militar, que se había distinguido en los combates y acababa de ser ascendido a coronel. Ese día, encontrándose cerca de su pueblo natal, sintió deseo de ver a los suyos. Pidió una licencia y su general, hombre generoso y noble, se la concedió enseguida. Por el camino iba el joven oficial anticipando el gozo de la llegada, del abrazo de sus hermanos y de su madre, y de su padre. Un estremecimiento de pena y de dolor le recorrió todo el cuerpo. ¿Estaría vivo su padre? Aquella mano que se posó aquella noche en David sobre su corazón, ¿sería un aviso? Desechó esos tristes pensamientos. No, su padre estaría ya en su casa, severo, duro, austero, pero en el fondo lleno de ternura y de amor por el hijo ingrato. Y él correría a echarse a sus pies y a pedirle perdón. Después le explicaría cómo la guerra es cruel y dura y exige del militar los más duros sacrificios, no solamente físicos, sino también de orden sentimental y moral. Iban ya llegando al pueblo. A lo lejos se divisaba la graciosa silueta de la cadenita de montañas que le sirve de fondo. Ya alcanzaba a ver las verdes colinas donde pareciera que se recostaban las casas del poblado. Ahí estaba ya el llano, liso como una mesa, y en el fondo las casitas blancas. Por el camino, en dirección contraria, venían unos jinetes, gente que iban probablemente al pueblo vecino de Guararé. Al encontrarse, se reconocieron, eran viejos amigos. Se saludaron cordialmente y a uno, que era su amigo íntimo, le preguntó por su familia. ¿Y mi madre? ¿Qué razón me das de mi padre?, le inquirió con vehemencia. El amigo, medio sorprendido, le preguntó a su vez. ¿No lo sabías? Don Sebastián murió hace poco más de un mes. El día... Eduardo sacó rápidamente su libreta de apuntes. No me digas, le interrumpió. El 23 de abril a las 11 de la noche. Sí, el 23 de abril en la noche, no sé la hora exacta. Iba el amigo a preguntarle a Eduardo por qué se había hecho el que no sabía nada, pero éste ya había azotado su caballo y salido a todo andar hacia el pueblo ya cercano. Llegó a su casa y se fue directamente a buscar a su madre. Se puso de rodillas, se abrazó a ella, sollozando y diciendo con entrecortadas palabras: «Perdón, madre mía, pídele a él que me perdone». Si te gustó esta leyenda, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y te esperamos en otra leyenda panameña. Estudios Bell.